Vamos a Lucas capítulo 6, por favor. Lucas capítulo 6. Estamos hablando acerca de nuestro Señor Jesús como el Señor del sábado. Y en la sección que llegamos ahora en Lucas capítulo 6, versículos del 6 al 11, quiero hablar acerca de que Jesús es el único que ama verdaderamente. ¿Ok? Jesús es el único que puede amarnos verdaderamente. En Jesús no hay motivaciones escondidas. En Jesús no hay un deseo egoísta de amarnos a cambio de algo, sino que realmente Jesús, conociéndonos como realmente somos, en el corazón, es decir, Él sabe cada pensamiento que nosotros tenemos, Él decide amarnos verdaderamente. Y eso es algo que vamos a ver hoy día en Lucas capítulo 6, versículos del 6 al 11. Pero antes de leer el texto, por favor, vamos a orar a nuestro Señor. Amado Padre, rogamos de su dirección esta mañana, rogamos de su sabiduría, Señor. Padre, no podemos entender esto si no somos iluminados por su Espíritu Santo. Señor, no podemos ver la verdad de sus Escrituras solamente desde un aspecto académico, mundano, literario, sino necesitamos ver su palabra, Señor amado, con la sabiduría que viene de lo alto. Y por lo tanto, Señor, rogamos que usted alumbre nuestro entendimiento. Como decía el salmista en el Salmo 119, por favor, Señor, hazme entender las maravillas de tu ley. Y nuestra oración, Señor amado, esta mañana es que podamos con los ojos de la fe ver su palabra. Y que su Espíritu Santo actúe en nuestra vida, nuestro corazón, transformándolo. Señor amado, hay tanto de Esteban que debe salir esta mañana de acá. Y ruego que su Espíritu Santo pueda pulir mi vida y mi corazón. Que Cristo pueda ser formado en mi vida. Y así también, Padre, por cada uno de mis hermanos acá presentes. Que dejen de ser ellos, Señor amado, y que sean más como Cristo. Y rogamos que su palabra esta mañana cumpla el propósito que tiene. Y confiamos que su palabra no regresa vacía, Señor. Que al ser predicada esta mañana caiga en terrenos fértiles, en los cuales puede dar fruto. Por favor, Señor, rogamos de una obra maravillosa de parte suya esta mañana en esta iglesia. Use al predicador, Señor amado, para que no sean sus palabras las que se dicen, sino sea la sabiduría de lo alto lo que es predicado. Por favor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. ¿Quién es él? Estamos hablando de Jesús, ¿no es cierto? Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas Jesús conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así. Y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor. ¿Quiénes son ellos? Los escribas y los fariseos. Después vamos a ver. Dice que se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer. ¿En contra de quién? En contra de Jesús. En esta narrativa encontramos otro día de reposo, igual que los versículos 1 al 5. Otro día de reposo. Y no nos dice exactamente cuánto tiempo pasó desde el incidente con los que Jesús y sus discípulos fueron acusados de trabajar en el día de reposo cuando estaban recogiendo las espigas y estaban simplemente alimentando su hambre.
algo físico, algo normal, algo que el día de reposo no prohibía. Aunque no nos dice exactamente cuánto tiempo pasa del versículo 5 al versículo 6, algo que sí entendemos, y es algo que está plasmado en el texto, es que el ministerio de Jesús estaba primeramente plagado por un ministerio de enseñanza. Es decir, Jesús siempre estaba enseñando y la gente lo estaba buscando para ser enseñados, pero también para hacer las señales. Pero también vemos que es un ministerio plagado por la oposición. Los escribas y fariseos quieren oponerse a Jesús. No le ven el lado bueno a Jesús. Si no vimos la semana pasada que acusan a Jesús y acusan a sus discípulos de romper la ley del sábado, y nos dimos cuenta que no tenían un fundamento bíblico al acusar a Jesús y a sus discípulos de romper el sábado. ¿Por qué? Porque Marcos 2:27 nos dijo, hablando de esta misma narrativa, que el día de reposo fue hecho por causa ¿de quién? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, estaba bien comer en el día de reposo. Estaba bien participar del alimento en el día de reposo. Estaba bien tomar del campo del vecino, de acuerdo al Antiguo Testamento, y participar de la comida, con tal que no abusen de lo que le estaban tomando del vecino. Entonces reconocemos que Jesús demuestra que la misericordia y el amor no son contrarios a la ley. ¿Ok? La misericordia y el amor no son contrarios a la ley. Muchas veces vemos la ley y decimos, bueno, esto es totalmente contraria al amor y a la misericordia. Pero con Jesús vemos que hay un elemento de amor y misericordia incluido en el cumplimiento de la ley. Por eso en Mateo capítulo 22, si ustedes van a Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40 dice lo siguiente. Mateo 22, versículos 34 al 40 dice lo siguiente. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. No podían contra Jesús. Jesús era el intérprete de la ley. Jesús sabía por qué fue escrito la ley. Él escribió la ley. Y dice acá, versículo 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, es decir, un abogado, sabía interpretar la ley, sabía lo que la ley decía. Preguntó por tentarle. Persecución. Hay un deseo de que Jesús caiga. ¿Y qué le dijo? Maestro, ¿no es cierto? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ellos lo entendían, ¿ok? Los escribas y los fariseos sabían esto, entendían. Es decir, en la ley, lo que ellos están haciendo o tratando de añadir estas leyes y normas a lo que les fue dado, es porque ellos quieren amar a Dios en sus propios términos, con sus propias reglas, cumpliendo ciertas normas que ellos habían establecido al interpretar la ley. Pero ¿qué le dice Jesús en el versículo 39? Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay un elemento de amor en la ley. Hay un elemento de misericordia. Hay un elemento en el cual Jesús está diciendo que al cumplir la ley se necesita también amar a su prójimo. Y dice el Señor Jesús en el versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es impresionante esta parte. Por eso es que mucha gente tiene problema al ver el Antiguo Testamento y dicen, oye, el Dios del Nuevo Testamento es diferente al del Antiguo Testamento. No, sigue siendo el mismo Dios, sigue siendo el mismo Dios justo, el mismo Dios santo, pero también un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Pero siempre el ser humano que trata de justificarse a sí mismo,
pone más y más y más reglas para decir, esta es la manera en la cual Dios te acepta. Y nos olvidamos de lo que Jesús dijo. Esta es la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende la ley y los profetas. Entonces vimos nosotros al final del versículo 6 que Jesús es el soberano de todo. En Lucas capítulo 6, versículo 5. Dice, y él les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, el soberano de todo, el que es Señor del día de reposo, dice que en el día de reposo también existe la práctica del amor. ¿Hacia quién? Hacia tu prójimo. No puedes dejar de lado el amor a tu prójimo cuando estás ejerciendo el cumplimiento de la ley. Eso es lo que trata de decirle Jesús a los escribas y a los fariseos. Y Jesús les dice, si tú amas a Dios, entonces debe también existir un amor ¿hacia quién? Hacia tu prójimo. No puedes decir que amas a Dios sobre todas las cosas y odiar a tu prójimo. No puedes decir, te amo Dios, pero odio a mi prójimo. No puedes decir, yo amo a Dios y por consecuencia yo odio a mi prójimo. Términos contrarios, es algo totalmente distinto. Si hay amor a Dios, debe existir un amor genuino por nuestro prójimo. Y esto se vio reflejado en la narrativa anterior. ¿Se acuerdan cuando llegan estos 4 amigos con el paralítico en Lucas capítulo 5, versículo 17? Lo bajan y vienen buscando a Jesús. Y los 4 amigos amaban a su amigo de tal manera que van a encontrar una manera de ponerlo al frente de Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que si alguien puede hacer algo por esta persona es Jesús. Vemos un amor genuino y vemos a Jesús sanando al paralítico. Un amor genuino. Es decir, Jesús está actuando en un interés genuino por la persona que viene a Él. Por un amor genuino. Yo siempre les digo a ustedes, si alguien les va a amar verdaderamente es Jesús. No pueden encontrar ese amor en nadie más. No pueden. No van a encontrarlo en mí. Pregúntale a mi esposa. Es Jesús la única persona que puede amarles verdaderamente. Y por eso al llegar a Lucas capítulo 6, versículo 6, observemos 3 escenas, ¿ok? 3 escenas en la narrativa. Que como resultado quiero que nos motiven a amar más a Cristo, ¿ok? Quiero que el día de hoy terminemos amando aún más a nuestro Señor Jesucristo. 3 escenas, ¿ok? 3 escenas del versículo 6 al 11 que tienen como propósito motivarnos a amar más a Cristo Jesús a causa de su verdadero amor y su inmensa misericordia. A causa de su verdadero amor e inmensa misericordia. Y la primera escena que quiero que veamos está en el versículo 6 y el versículo 7. Y tiene que ver con la escena de las acechanzas. Las acechanzas. ¿Ok? Las acechanzas de parte de los escribas y los fariseos. Y lo primero que vemos en las acechanzas es que los fariseos y los escribas siempre estaban buscando la oportunidad para acusar a Jesús. Siempre estaban buscando la oportunidad para acusar a Jesús. Lucas nos dice en el versículo 6 que es otro día de reposo y Jesús estaba haciendo lo que acostumbraba hacer: enseñar. Y lo que nos dice es que día tras día tras día, los escribas y fariseos constantemente, consistentemente estaban acechando a Jesús, buscando algo con que acusarlo. A través de la expresión acechanzas, yo sé que es una palabra que utilizamos, pero a través de esta palabra, Lucas nos enseña algo muy importante, y es que las autoridades religiosas mantenían un escrutinio continuo y constante sobre Jesús. ¿Ok? Era un escrutinio constante, es decir, Jesús no podía caminar 1 milla, 1 kilómetro, sin que uno de los fariseos, escribas o los discípulos de ellos lo estén observando continuamente. Esa es la idea acá. Hay acechanzas y las personas están esperando una oportunidad para acusar a Jesús.
Y lo triste de esta situación es que el escrutinio no era para halagar a Jesús por su poder y sus buenas obras, sino el escrutinio que ellos hacían era ¿para qué? Para acusarlo. Para acusarlo, es decir, ¿qué vas a hacer mal para poder acusarte y matarte? Eso es lo que ellos quieren. Pero en medio de esto podemos ver algo muy importante. Podemos ver la integridad con la que Jesús vivía. Esto es impresionante. O sea, una vida perfecta en la cual segundo a segundo había una lupa sobre Jesús. Pero podemos ver que de parte de Jesús hay un deseo de agradar al Padre y vivir una vida perfecta. ¿Para qué? Para que Él pueda ser nuestro sustituto como el sacrificio perfecto en la cruz. Esto es muy importante. Imagínense a alguien siguiéndoles a ustedes cada segundo del día. O tener una cámara la cual está con ustedes, no solamente afuera, sino también en su cabeza. Y siguiéndoles a todo, sabiendo todo lo que hacen. ¿Cuánto tendría la gente que decir acerca de nosotros? Ni pensarlo, ¿no? Pero con Jesús no era así, ¿no es cierto? Ellos lo acechaban. Y le buscaban todo el tiempo. No tenían ni siquiera un tiempo de respirar solo. Pero aún así, la integridad de Jesús marca su ministerio, sabiendo que no hay nada de qué acusarlo y por lo tanto Él puede ser nuestro sacrificio perfecto por nuestros pecados. En medio de todas las acechanzas, Jesús se guardó en completa integridad y nunca encontraron nada con qué acusarlo. Pero aquí en el versículo 6 hay una pregunta, la cual ellos dicen, tal vez encontramos la manera de acusar a Jesús. Entonces hay una pregunta para acusar a Jesús. Es decir, los fariseos y escribas dicen, tal vez aquí está. Llegó el momento en el cual podemos deshacernos de Jesús. Y miren lo que dice en el versículo 6. Dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Lucas nos dice que había un hombre enfermo en la sinagoga ese día. Un hombre que tenía la mano derecha seca. Es interesante notar que Marcos y Mateo no mencionan que era la mano derecha, pero Lucas lo hace. ¿Ok? Lucas nos menciona que era la mano derecha. Y es interesante porque eso nos va a hablar acerca de la necesidad que tiene esta persona que está delante de Jesús. Porque en la antigüedad, la función dominante era la mano derecha. Si alguien perdía su mano derecha, estaba perdiendo la productividad de su trabajo y también estaba perdiendo el puesto que tenía en la sociedad. Entonces, aunque Lucas nos presenta a alguien con una mano derecha, podemos deducir que esta persona estaba sufriendo. Podemos deducir que esta persona había perdido mucho. Podemos deducir que esta persona no era parte de la sociedad, ni podía tener un trabajo activo, proactivo. ¿Por qué? Porque esta enfermedad era una limitante de cómo él podía vivir el día tras día tras día. Y el contraste que quiere hacer Lucas es que este hombre ha estado en la sinagoga, supongo, por muchos años. No nos dice cuánto tiempo. Pero cuando Jesús está ahí, aparece este hombre. Un hombre con la mano seca. Y en este contexto vemos que los fariseos no cuestionan la capacidad de sanar de Jesús. ¿Por qué? Porque ya lo habían visto. Si Jesús sanaba a quien venía a él. Y Jesús tenía el poder para sanar absolutamente a cualquiera que venga a él. Lo que ellos cuestionan es esto. Miren en el versículo 7. Dice que ellos cuestionaban, dice que le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo, ¿qué? Lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarles. A fin de hallar de qué acusarles. Esta parte es muy importante, porque pone el tono de la acechanza, de la acusación. Es decir, es lícito sanar a este hombre en el día de reposo. Y miren lo que dice Mateo capítulo 12, hablando de la misma narrativa. Mateo capítulo 12.
Me avisan que no lo tienen, por favor. Mateo capítulo 12, versículo 9. ¿Lo tienen? Miren lo que dice acá. Acá nos va a dar la pregunta. Miren lo que dice el versículo 10. Mateo capítulo 12, versículo 10. Y he aquí, había allí uno que tenía seco una mano. Y acá nos dice que ellos preguntaron a Jesús. Lucas no nos dice que ellos preguntaron. Lucas nos dice que ellos están como buscando, acechando, como diciendo, ¿lo va a sanar en el día de reposo? O sea, ¿realmente lo va a sanar? Pero acá dice que ellos preguntan en el versículo 10 y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Acá nos dice que ellos hablaron, le dijeron a Jesús, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y la pregunta ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Qué ley en el Antiguo Testamento prohíbe que alguien sea sano en el día de reposo? Tal vez hay una ley en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Tal vez hay algo que dice, y cuando hay un hombre con la mano seca, no lo puedes sanar porque eso es trabajo. Y si tú trabajas en el sábado, entonces eres culpable de violar el sábado y te mereces la muerte. Entonces Jesús, si lo encontraban culpable, podría ser echado fuera de la ciudad, apedreado y asesinado. Si ven acá hay un ámbito legal, no solamente es alguien murmurando. Acá realmente hay gente que está trabajando fuerte y duro para realmente deshacerse de Jesús. Necesitamos acusarle. Si recordamos de Éxodo capítulo 20, versículo 8, nos dice que no deberían realizar ninguna obra relacionada con su trabajo. O sea, nos dice, no harás trabajar. El día de reposo se hizo para que puedas descansar de tus obras y te enfoques en el Señor. Pero no había nada, tanto en Éxodo 20, como en Éxodo 31, como en Deuteronomio capítulo 5, que nos diga que es prohibido sanar a alguien en el día de reposo. Nos decía, por ejemplo, Éxodo capítulo 16, versículo 29, que no podían salir de su casa en el día de reposo. Éxodo 35, que no podían encender un fuego. En Deuteronomio 5:14 nos dice que no podían causar a alguien más que trabajase. Pero no nos dice nada acerca de no sanarás en el día de reposo. ¿Ok? No está ahí. No está. En el Pentateuco no aparece. Entonces, ¿de dónde sale esto? ¿Cuál era el fundamento de sus acechanzas y cuál era el fundamento de sus acusaciones? Buena pregunta, ¿no es cierto? Sé que se le hicieron en su mente. ¿De dónde sale esto? Salen de las regulaciones de los rabinos en una interpretación acerca de lo que la ley dice. Esto no había sido establecido por el Señor. Estas son interpretaciones que ustedes pueden ver en el internet, llamado la Mishnah, llamado el Talmud. Son reglas tras reglas tras reglas de los rabinos que estaban interpretando la ley. Entonces la gente pregunta, ¿puede alguien ser sano en el día de reposo? Y como la palabra de Dios no dice nada acerca de ello, hay rabinos que dicen esto. Las regulaciones del sábado solo podían ser suspendidas en casos de que la vida de alguien esté peligrando. Esa era una razón. Es decir, estás a punto de morir, podemos romper el sábado. De lo contrario, dice este autor, las diferentes escuelas del judaísmo coincidían de que el sábado debía ser completamente respetado. ¿Ok? Se podía, por ejemplo, dar primeros auxilios en el sábado para ayudar que esta lesión no empeorara. Pero los esfuerzos para curar a alguien en el sábado tenían que esperar hasta el siguiente día. ¿Ok? Tenían que esperar hasta el final del sábado. Entonces, si ustedes piensan en la condición del hombre, es solo una mano seca. Ha vivido así por años. ¿A quién le importa? No rompas el sábado para ayudar a este hombre.
No está dentro de las reglas. ¿Ok? Una mano seca no era una amenaza para la vida. Y por tanto no calificaba como una excepción a las reglas del sábado. De hecho, miren lo que dice en una de estas tradiciones judías. Dice esto: la tradición rabínica prohibía enderezar un miembro dislocado. Así es que si se rompía, se dislocaban el hombro, olvídense. Tenían que esperar hasta el final del sábado. No podían enderezar un miembro dislocado o enmendar una fractura de un hueso roto. ¿Ok? Pero si estaba muriendo la persona, bueno, hagámoslo. Hagámoslo. Pero si está enferma, si es algo que puede esperar, si es algo que no es importante para la vida de ellos, entonces tiene que esperar. Pero mi pregunta es, ¿quién define el valor de la vida de alguien? En este punto eran los rabinos. ¿Ok? Tu mano es seca, no importa, no es algo que va a dañar tu vida, no es algo que es de vida o muerte, entonces no lo hagas. ¿Sí ven lo que sucede cuando hombres establecen normas y leyes más allá de lo que dice la palabra de Dios? Cuando tratan de autojustificarse, de salvarse a sí mismos, cuando tratan de ser los más santos posibles para que Dios me acepte. Pero podemos ver a lo largo de la tradición judía que la salud y el bienestar de la persona llegó a ser secundario. Y que el cumplimiento de leyes y reglas de hombres llegó a ser lo principal. ¿Ok? Entonces hay unas acechanzas acá que están llegando hasta el punto de ver y decir, ¿va Jesús realmente a sanarlo? Es decir, ¿va Jesús realmente a hacer algo por este hombre? Porque si lo hace, este hombre no califica. Y si no califica, entonces podemos culpar a Jesús de que Él rompió el sábado. Así que, al ver esto, llegamos a la conclusión de que si la vida de la persona no estaba en riesgo, Jesús no podía legalmente sanar a este hombre. No podía, no debía. De acuerdo a los fariseos y los escribas, Jesús ni se te ocurra hablar con este hombre o sanar a este hombre o atender a la necesidad de este hombre. Y esto nos lleva a la segunda escena, que es la respuesta de Jesús. ¿Ok? Hay acechanzas, están ahí todo el tiempo. Hay oposición al ministerio de Jesús. ¿Ok? No quieren que a Jesús le vaya bien, no quieren que Jesús haga el bien. Pero algo que vemos acá en la segunda escena es la revelación, versículos 8 al 10. La revelación, ¿ok? La revelación, versículos del 8 al 10. Nos dice el versículo 8, mas él conocía los pensamientos de ellos. ¿Por qué decimos revelación? Porque debemos de entender que para Jesús nada es oculto. Jesús lo conoce absolutamente todo. Jesús lo conoce absolutamente todo. En medio de estas acechanzas a Jesús no le sorprendieron. Jesús no dijo, uy, ¿qué querrán estos hombres? No sé lo que realmente está en su corazón. Pero no, Jesús sabía y por lo tanto Lucas trae a la luz algo que estaba escondido para los espectadores. Algo que nosotros sabemos, pero la gente que estaba ahí no sabía. Nosotros lo sabemos ahora. Y podemos aprender de esto, pero la gente que estaba ahí tal vez dijeron, oh, es una muy buena pregunta. Pero Jesús conoce los pensamientos de estas personas. Y Lucas nos dice que Jesús conocía lo que estaba en sus corazones. Ahora les hago una pregunta. ¿Se acuerdan que Mateo nos decía que ellos hicieron la pregunta? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Lucas no nos dice que ellos hicieron la pregunta. Entonces, ¿Lucas está contradiciendo lo que nos dice Mateo? Es decir, Jesús supo lo que estaba en el corazón de ellos a la luz de lo que ellos dijeron. No, yo creo que no. Sino más bien confirma que Jesús va a revelar la motivación que está detrás de la pregunta. Esto es algo que debemos entender nosotros todo el tiempo. A Jesús no lo podemos engañar. ¿Ok? A Jesús no lo podemos engañar. Podemos engañar a Raimundo y todo el mundo. ¿Ok? A todo el que nos conoce podemos engañar. Incluso a su esposa que ha estado con usted 40, 50 años, usted la puede engañar. Pero a Jesús no se lo puede engañar. Y por eso en medio de las acechanzas, tanto con Mateo como con Lucas, vemos que Jesús
va a revelar las motivaciones del corazón de ellos. ¿Ok? Fue una pregunta, ¿no es cierto? Válida. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Pero Jesús dice, yo no voy a evaluar su pregunta, yo voy a evaluar sus motivaciones. Voy a evaluar sus motivaciones. ¿Ok? Voy a traer a la luz las verdaderas intenciones de tu corazón. Y acá el punto es este, ¿no es cierto? Hay una respuesta de Jesús, pero la respuesta de Jesús no se basa en lo que la gente está viendo externamente, sino la respuesta de Jesús se basa ¿en qué? En las motivaciones de la pregunta que fue establecida. Y mis hermanos pueden acercarse a Cristo trayendo preguntas honestas que vienen de un corazón humilde que quiere encontrar la verdad. Amén. Claro que sí. Acercarnos a Cristo Jesús con un corazón humilde, trayendo las preguntas de la palabra de Dios y decirle, Señor, por favor, ayúdame a entender esto. Por favor. Pero en este caso de los escribas y los fariseos, sabemos que las preguntas y los cuestionamientos vinieron de un corazón ¿qué? De un corazón rebelde, que no quiere conocer la verdad de Dios. Ese no era el propósito de ellos. El propósito no era conocer más a Jesús, amar más a Jesús, estar más con Jesús. El propósito de ellos era realmente condenar a Jesús. Ese era el propósito. Eso es lo que ellos querían. No querían saber más de Cristo, querían saber menos de Cristo. Y cuando Lucas utiliza esta palabra, mas él conocía los pensamientos de ellos, esta palabra pensamiento se utiliza con esta connotación. O sea, ¿qué vamos a tener en contra de este hombre? Maquinemos algo, ¿ok? Maquinemos algo en contra de Jesús porque realmente está llegando al punto que ya no sabemos qué hacer, que está revelando nuestro pecado, que la gente está conociendo cómo realmente somos como escribas y fariseos y no hay nada que podamos acusar a este hombre. Entonces, ellos hacen esta pregunta de un corazón malvado, de un corazón que no quiere a Cristo ni ama a Cristo, sino más bien quiere que los que están alrededor de ellos dejen de amar a Cristo. Y por ejemplo, podemos ver esto a lo largo del ministerio de Jesús también. Por ejemplo, Juan capítulo 2, no tienen que ir allá, pero en Juan capítulo 2, versículo 23 al 24 dice que muchos creyeron en su nombre, en el nombre de Jesús, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Conocía sus corazones. Conocía realmente lo que ellos eran. Juan 6:64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Jesús conoce todo. Todo. En medio de las acechanzas, Jesús sabía el corazón de ellos. No había nada que iba a sorprender a Jesús en su actuar. En su respuesta, no es que van a decir ellos, ahí está Jesús, cacho. No, Él conoce todo. Y por eso su respuesta es tan magnífica. Por eso el salmista en el Salmo 139, versículo 1 al 3 dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Nada se le escapa a Jesús. Nada. En medio de las acechanzas, en medio de la oposición, en medio de la gente queriendo que Jesús realmente sea asesinado en el momento que ellos querían, Jesús conoce absolutamente todo de ellos. Y por eso debemos recordar, mis hermanos, que Jesús conoce también nuestro corazón. Jesús conoce la motivación detrás de cada pregunta que nosotros hacemos. Jesús conoce la motivación detrás de cada acción que nosotros cometemos. Jesús conoce absolutamente todo. Y esa es la manera que Jesús evalúa la situación. No la evalúa basado en la pregunta que se hace con la boca. Evalúa las cosas basadas en las motivaciones del corazón con las que hacemos esas preguntas. Eso es hermoso. Eso es hermoso, mis hermanos, porque en su respuesta, acá vemos la respuesta de Jesús, ¿no es cierto? En el versículo 8, porque Lucas nos dice, Él conocía los pensamientos de ellos. Y va a hablar Jesús, y va a hablar. Y Él le dice al hombre que tenía la mano seca,
levántate y ponte en medio. ¿Por qué hace esto Jesús? Porque la respuesta de Jesús no está basada en la pregunta solamente, sino tiene el propósito de ¿qué? De demostrar los malos pensamientos del corazón. Es decir, Jesús no trata de adaptarse a la situación, sino que da la verdad para confrontar el corazón y provocar el arrepentimiento en los que escuchan y la confianza en los que le conocen. Y primero vemos que Jesús comanda al hombre de la mano seca a ponerse en el medio. ¿Ok? Lo da prioridad. Ese es el sentido acá. El hombre de la mano seca se convierte en una prioridad para Jesús. Recordemos, de acuerdo a la Mishnah y el Talmud, este hombre no tiene una condición urgente ya que su vida no está en riesgo. Si podemos pensar un poco en esta condición, algunos dicen que se debía a una parálisis, ¿ok? Parecería que la mano era marchita debido a la falta de movimiento. Más o menos de eso se parecía esta condición. Tenía piel seca, músculos atrofiados, huesos descalcificados, que seguramente afectó su trabajo y su inclusión en la sociedad. Algunos dicen que tal vez era un escultor o un albañil. O sea, su mano derecha era muy importante. Y vemos que esto, de parte de los fariseos y los escribas, no importa. ¿Okay? Que te quedes con tu mano, así como está. No nos importa que Jesús te va a sanar. Recuerden, los fariseos y escribas han visto a Jesús levantar a paralíticos. Lo han visto. Ellos saben y entienden que Jesús tiene el poder para sanar a este hombre. Pero al religioso no le importa. No le importa tu vida, no le importa la vida del otro. Acá lo único que les importa a ellos es atrapar a Jesús haciendo algo mal. Entonces entendemos que la mano era importante para él y su familia, pero no para los rabinos. Y por eso Jesús le dice, levántate y ponte en medio. Es decir, es un mandato directo hacia la persona que estaba sufriendo con esta condición y que seguramente en el pasado le dijeron que no pueden sanarlo y aún menos en el sábado. ¿Se dan cuenta de esto? O sea, el hombre no está yendo al sábado con el deseo de ser sanado. Porque los rabinos le habían dicho, mira, si quieres ser sano, no te asomes en el sábado. Porque la ley nos lo prohíbe. ¿Ok? No vengas con esa mano seca en el sábado. O si vienes, no tenga la expectativa de ser sanado. Y acá, mis hermanos, Jesús da un mandato que implica el despertarse de una condición a este hombre. O sea, no solamente el hecho de decirle levántate. O sea, físicamente. Sino realmente le está diciendo a este hombre, hey, despiértate, ¿ok? Levántate, no te quedes como estás. Es decir, te estoy llamando. Esa es la idea acá. Es Jesús comandando a este hombre para que deje de estar en esa condición y venga hacia él. Y mis hermanos, Jesús actúa basado más allá en lo que podemos ver, ¿no es cierto? Él conoce los pensamientos de todos y sabe lo que es mejor para nosotros y para su gloria. Es decir, acá lo mejor para este hombre era ser sanado y lo que iba a dar gloria a Dios era que este hombre sea sanado. Y por eso, cuando vemos la respuesta del enfermo, es impresionante la respuesta del enfermo. Porque dice acá, levántate y ponte en medio. ¿Y qué hace él? Él se levanta y se pone de pie. ¿Entendemos esta parte? Hay un deseo de ser sano. ¿Ok? Hay un deseo de ser sano, es decir, Jesús está ahí. Yo sé que Jesús me puede ayudar. No puedo estar dormido. No puedo decir, Jesús, dame un momento, por favor, déjame hacer esto primero, déjame hacer esto primero. Jesús le llama, el hombre sabe que tiene una necesidad y ve al hombre que puede responder a esa necesidad. Y por eso el texto nos dice, y él levantándose, se puso en pie. Se levantó y se puso en pie. Nadie fue y le dijo, déjame ayudarte, o nadie fue y trató de convencerle, mira, sería bueno que hagas caso a Jesús porque Él te puede ayudar. Él entiende su necesidad. Él sabe que necesita ayuda. Él sabe que los fariseos, los escribas no le van a ayudar, aún menos en un sábado, porque están descansando. Y por eso, mis hermanos, en Lucas capítulo 5, versículo 31, Jesús le dijo a los fariseos, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quién? Los enfermos. Los enfermos.
Mis hermanos, Él obedece. ¿Saben por qué? Porque solamente el enfermo ve con esperanza al doctor. Porque solamente el enfermo ve con esperanza al doctor. Si no vemos en Jesús nuestra respuesta, mis hermanos, no importa cuánta gente nos motive a seguir a Cristo, nunca vamos a hacerlo. Porque nuestro corazón no está confiando en que Él realmente es el doctor de doctores. Porque nuestro corazón no cree que Él realmente puede sanarme, puede salvarme, que Él es la respuesta para mi vida. Y vemos en este hombre que seguramente había escuchado los milagros de Jesús, y cuando escucha la voz de Jesús, ¿qué hace? Lo obedece. Lo obedece. Le obedece. Y Lucas hace el uso de dos palabras acá que son interesantes para levantarse. Y las dos palabras no solamente implican el levantarse físicamente, sino demuestran la realidad de que Jesús puede levantar a muertos como Lázaro, como la hija de Jairo, a través del apóstol Pedro levantar a Dorcas. Así también Jesús puede sanar a este hombre y levantarlo aún más allá de su necesidad física. En este caso vemos que la respuesta del enfermo solo está en Jesús, porque en Jesús está ¿qué? Su esperanza. En Jesús está su esperanza. Y mis hermanos, había tantas acechanzas hacia Jesús. Pero en su respuesta, si ustedes se dan cuenta, Jesús se enfoca en ¿qué? En amar a este hombre que no estaba esperando ese día ser amado. ¿Ok? Enfocarse en este hombre que su mano había sido algo secundario para la necesidad de los demás. Pero Jesús llega y responde. Responde diciéndole a este hombre, levántate. Y vemos la fe de este hombre levantándose en medio de los que le habían dicho, no puedes ser sano en el sábado, porque vas a romper la ley. Y el hombre dice, si Jesús me dice levántate, yo me levanto. Y me pongo en medio de todos. ¿Por qué? Porque como decíamos, mis hermanos, solamente el enfermo ve con esperanza al doctor. Solamente alguien que necesita salvación y que se da cuenta de que está perdido en su condición, va a ver con esperanza a la persona de Cristo Jesús. Solamente esa persona. Mis hermanos, tal vez nosotros estamos teniendo problemas procesando nuestra confianza en Cristo Jesús. Y a veces queremos, confío en Cristo, confío en mí mismo. O confío un poquito más en Cristo y un poquito menos en mí. Pero mis hermanos, vemos acá el enfermo se arrojó completamente a la voluntad de Cristo Jesús. Al obedecerle en medio de la sinagoga, en el cual había hombres que tal vez le iban a apedrear por hacer el trabajo de levantarse, de ponerse en el medio y de ser sanado por Cristo Jesús. Pero no le importa absolutamente nada. Él ve a Cristo y dice, Él es el Señor del sábado, lo voy a obedecer. Y mis hermanos, yo sé que hay áreas de su vida en este momento en las cuales seguramente están en desobediencia al Señor Jesucristo. Sométanlas al señorío de Él. Sabiendo, mis hermanos, que no hay nadie que les ama más. Que no hay nadie que atienda más a su necesidad específica de su corazón. Porque Él es el único que los conoce como nadie. Él es el único que los conoce realmente. Y aún así, Él murió en la cruz por nuestros pecados. Qué hermosa verdad, mis hermanos, de poder amar más y más a Cristo Jesús.